Bienvenidos a la casa del Señor. Yo le voy a pedir que usted le dé un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que vive para siempre, al que está sentado a la diestra del Padre y al que salvará nuestras vidas para siempre. Amén. Hoy quiero enseñarles con este tema algunos puntos que beneficiarán nuestra vida en función de relacionarnos bien con nosotros mismos y también con Dios. Por supuesto, al hacer esto nos vamos a relacionar bien con las personas también. ¿Cuántos han tenido algún conflicto con alguna persona? Todos nosotros acá hemos tenido conflicto con algunas personas. Hay un problema de relacionamiento y sobre todo en los cristianos. Creo que como cristianos estamos en un reto. Nosotros tenemos que superar los niveles de relacionamiento y comunicación, tanto con Dios como con las personas. Yo no sé quiénes de ustedes tuvieron hermanos o tienen hermanos, y los que no lo tienen a lo mejor un primo o algo, pero algunos de nosotros nos encontramos en la incómoda necesidad de pedirles el silencio algunas veces cuando cometíamos travesuras. ¿Se acuerdan cuando estábamos pequeños que cometíamos travesuras? ¿Sí? A veces tratábamos de negociar a toda costa cualquier cosa para que cuando nos descubrieran haciendo algo malo no nos acusaran. Y siempre recuerdo esa frase de mi hermana: se lo voy a decir a mamá. No sé si a usted le pasó, si tuvo un hermano, un primo, pero hermanos, todos pasamos por ahí. Esto mayormente ocurría con nuestros hermanos menores, porque los hermanos menores son terribles, hermanos. A veces cuando nos encontraban con las manos en la masa, nosotros hacíamos hasta promesas que nunca cumplíamos. No le digas nada a mamá, que yo te voy a limpiar el cuarto, yo te limpio los zapatos, yo te acomodo la ropa, pero no le digas nada a mamá, por favor, ¿sí o no? Sí. Porque nosotros sabemos que cuando estamos pequeños somos muy inmaduros, ¿cierto o no? Eso me da una enseñanza, porque mientras yo siga niño en mi fe, voy a seguir demostrando las mismas inmadureces que he tenido por mucho tiempo, aun cuando conozco al Señor desde hace años. Dígale a la persona que está a tu lado: por favor, hermano mío, crece. Dígale: por favor, hermano mío, crece. No sé si en medio de ese escenario se vivía una angustia tan fuerte porque tú estabas pendiente de que el otro te iba a entregar en cualquier momento cuando tu mamá llegara. ¿Sí o no? Y más la angustia era porque tú escuchabas un ruido y tú decías: llegó mamá, la puerta. ¿Sí o no? Y vivíamos metidos en esa angustia durante todo el día sin saber que solamente era un ruido. A nosotros se nos alborotaban los nervios porque decían: ¿sabe lo que te espera después que mamá llegue? Una paliza segura. ¿A cuántos le dieron sus buenas nalgadas, sus buenos? Mi mamá era especialista lanzando tenedores y maniobrando con palos de escoba, hermano. Lo que usted ve, yo era más bonito de verdad, yo era más guapo. Me pasa que a mi mamá se le fue la mano en algunos momentos y por eso llegué a donde estoy. Yo sé que en algunos casos nosotros se nos daba la paliza porque la inmadurez de nuestros hermanos los llevaba a hablar. Ellos decían: mamá hizo esto y aquello, ¿sí o no? Y uno por dentro así, esperando la golpiza. Pero cuando notamos que nuestros hermanos fueron creciendo o vieron que no les convenía hablar porque ellos también cometían travesuras, entonces empezaron a guardar silencio. ¿Sí o no? Cuando tú sabes que cometes una travesura, te frenas a la hora de acusar a otro. Por eso yo he titulado este tema El espejo de mí. ¿Cómo se llama? El espejo de mi prójimo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos ver justicia en la vida de los demás sin saber que nosotros somos merecedores de ella misma. Nuestras fortalezas humanas no pueden estar basadas en las debilidades de otros, sino en nuestra propia responsabilidad como ser humano. Amén. Por eso quiero que vayamos a la Biblia, en el libro de Juan capítulo 8. Vamos a ver una historia aquí donde Jesús interactúa con personas de diversos corazones, de diversas actitudes. Y por supuesto en el trato con el prójimo. Juan 8, desde el verso 1 hasta el 11. Vamos a leerlo. ¿Quiénes lo tienen? ¿Lo tienen?
Yo espero que esta palabra no quede solamente en tu mente, sino que tú puedas poner fe en esta mañana en tus oídos y que la fe te lleve a aplicarla, que la fe te lleve a ir más allá de lo que tú has experimentado con Dios. Vamos a leer la escritura, dice: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer, léalo, ha sido sorprendida en el acto mismo de... Uy, qué feo. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ¿qué pasó? Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ok, quiero que usted se plante en ese pasaje porque allí voy a enfocar la enseñanza de esta mañana. Okay. Este pasaje es muy importante, diga muy importante, porque tiene contenido para nuestra cristiandad, para nuestro vivir en el andar cristiano, nuestro caminar cristiano. Voy a tratar de ser puntual, pero veo aquí, creo que hay muchas enseñanzas concatenadas en este mismo pasaje. Okay. Lo primero que veo es que todo esto sucedió ¿dónde? En el templo. ¿Dónde estaban? En el templo, lugar donde el Señor Jesús estaba enseñando. ¿Jesús estaba dónde? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Enseñando. Entonces, esto ocurre en el templo cuando Jesús estaba enseñando. ¿Okay? Esta enseñanza es interrumpida por la intención de personas que no conocían el corazón de Jesús y mucho menos conocían el corazón de ellos mismos. ¿Sí? Miren cómo una actitud nuestra puede interrumpir, puede estorbar la obra que Dios está haciendo en otras personas con una actitud nuestra. ¿Usted está viendo esto? Los fariseos traen a la mujer, yo me imagino a los fariseos, no sé si la traían por los cabellos, no dice la escritura, pero con el afán que la traían, a lo mejor la traían apresurada. Ven acá que te vamos a matar. La traían al templo, Jesús está enseñando y vienen ellos a interrumpir la enseñanza. ¿Okay? Entonces nosotros, yo les digo, claro está que tú ni yo tenemos un espíritu fariseo, ni somos fariseos, diga gloria a Dios. Tú recibiste el Espíritu Santo, tú recibiste la gracia divina, tú recibiste el favor divino. Pero cuando tú y yo nos mantenemos en el reino sin dejar que la palabra trate nuestra mente, nosotros podemos llegar a ejercer juicios sin razón y fuera de lugar. ¿Sí me sigue? Entonces, cuando tú descubres la debilidad de otro, tú tienes dos opciones. Los publicas o los haces públicos, las debilidades de la persona, o haces o permites que Jesús siga trabajando en el plan que Dios tiene con esa persona. Es decir, guardas la integridad de la persona. No publicas ni declaras ningún daño en contra de la integridad de la persona. Yo creo que nosotros como seres humanos debemos aprender a cuidar nuestra integridad.
Todos aquí deberíamos trabajar por la integridad, pero la integridad se fortalece, se manifiesta en la evidencia y en el trato que tú tienes con tu prójimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí va el primer principio del espejo. Lo que yo logre hacer con la debilidad que conozco de otro puede atentar contra mí o puede llevarme a un nivel de redención mayor. ¿Puede llevarme a un nivel de redención qué? Mayor. ¿Por qué? Porque yo me estoy exhibiendo delante del Señor Jesús en la condición real que poseo. Jesús sabe cuál es tu condición y la mía. Amén. ¿Tú sabes qué es un espejo? ¿Sí? Lo busqué y algunas cosas, pero el espejo fue inventado hace muchos años, incluso en el tiempo bíblico ya había sido inventado. El espejo se usa para reflejar la imagen de quien decide ponerse enfrente. ¿Okay? Quiere decir, cuando tú decides ponerte enfrente del espejo, lo que va a reflejar el espejo es tu misma imagen. Entonces, si nosotros decidimos tomar la vida de otro de manera irreverente o de manera perjudicial, que tú puedas hacer una acusación en contra de esa persona, lo que va a evidenciar es la condición real que tú y yo poseemos. ¿Sí me explico? Es decir, el Señor lo dijo de esta manera: con la vara que midas, ¿cómo dice? Con la vara que midas, serás medido. Es decir, todo lo que tú hagas hacia afuera se te hará hacia ti, porque tú estás mostrando una condición que estás tratando de ocultar por la vida de otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, diga conmigo, aunque el espejo sea de otro, si yo decido usarlo, será mi imagen la que se proyectará. No lo oigo. Será mi imagen la que se proyectará. Dicho en menos palabras, lo que se critica, se practica. Y Dios no nos llamó a hablar la maldición. Dios nos llamó a hablar la bendición. Esto me lleva a entender el por qué Jesús era tan intenso en el trato con los fariseos. ¿Alguna vez te ha pasado que tú has descubierto a alguien chismeando cosas de ti? ¿Y cómo te pones? Nosotros nos ponemos, es que lo voy a decir todo. Se lo voy a decir en su cara. ¿Sí o no? Pero la cosa es que lo encuentre, ¿no? Y tú le haces por aquí así. La persona le cambia el semblante 7 veces. Le ponemos nosotros el camaleón, porque hasta cambian de color, ¿sí o no? Pero si tú y yo decidimos guardar la vida de la persona, si tú y yo decidimos proteger la integridad de la persona, sea quien sea, no importa que sea tu suegra, mi hermano, no importa que sea la señora chismosa de la cuadra, no importa que sea tu hermano, tu hermana, quien quiera que sea que hable mal, incluso de ti, tú y yo tenemos que arriesgarnos a guardar la integridad de esas personas. ¿Sabes por qué? Porque tú siembras para ti. Pablo lo dice de esta manera: hermanos, si alguno de ustedes fuese sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Y dice después, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado de lo mismo. ¿Sí me sigue? Y después dice que nosotros sobrellevemos las cargas los unos de los otros para que así cumplamos la ley de Cristo. Si yo sé que alguien tiene una debilidad y esa debilidad trae perjuicio sobre esa persona, yo soy el filtro de la integridad de él. Yo tengo que ponerme en el medio como un intercesor y cuidar la imagen de esa persona. Que nadie la destruya, que nadie atente contra eso. No porque no se pueda, porque no tengan razón, porque en este caso sí tenían razón. Incluso teniendo razón, yo tengo que tener un corazón redentor. Amén. El espíritu fariseo se burla, el espíritu fariseo se eleva, se ensoberbece por causa de la debilidad de las demás personas. Trae arrogancia y altivez, nos ponemos arrogantes, tú hiciste aquello, tú me debes a mí. ¿Sí o no? Y a veces lo usamos hasta para controlar a la otra persona, para chantajearla. Acuérdate que tú, ¿sí o no? Yo no sé aquí si a Dios le está hablando a alguien, pero a mí me está hablando el corazón. Yo creo que tú y yo debemos aprender a ver la versatilidad de la palabra de Dios. Cuando Dios te habla algo, es para que
por lo que viviste o por lo que estás viviendo o por lo que vas a vivir, Dios te está abriendo los ojos para que camines rectamente. Cuando tú y yo caemos en juicios ajenos, es porque no conocimos el espíritu con el cual hicimos conexión. Nos conectamos a un espíritu diferente del de Cristo. Si queremos andar en integridad, la Biblia dice que debemos guardar nuestra boca de él. Si me quedé sin gente. ¿De la boca de él? Del mal. Guardar la boca del mal. Recordemos antes de ir a casa del vecino. Déjame ayudarte, vecino mío, hermoso mío, a sacarte la paja que tienes en tu ojo cuando el Señor me dice a mí que quite primero la viga que está en el mío. No escucho nada. Oh, este mensaje, pastor, qué buen mensaje. Gloria a Dios por la gente de Fe y Los Ángeles que están aquí. El otro principio que veo acá es que cuando el espejo está sucio, tú no puedes ver claramente lo que se proyecta. Cuando el espejo está sucio, tú no te ves tan bonita, ¿sí o no? ¿Qué haces tú primero antes de verte en el espejo? Lo limpias, buscas el líquido y le pasas el trapo. Ahora te ves, oh, hasta la cara se te ve limpia, las espinillas se te fueron. No se ve más. Porque mientras más limpio esté, más detalles resalta. Eso es lo que hace el Señor. A veces tú y yo hacemos como los fariseos, traemos a la mujer por el cabello. Ven acá que te voy a matar, porque tú hiciste algo indebido. Pero a veces, como estamos sucios por dentro, no vemos que la condición a la que acusamos es la que poseemos también. ¿Sí me explico? Jesús los recibe a ellos. Ellos vienen con la mujer. Mira, la encontramos en el acto mismo de adulterio. Es más, estaba allí sin la ropa. La vimos. Tiene 36B. Y no tenía calzones ya. La vimos en el mismo acto. Es más, mira Jesús, Moisés nos mandó a caerle a pedradas a las mujeres que sean así. Pero ellos, ve un detalle significativo aquí. Ellos se relacionan con Jesús y la palabra que usan para relacionarse con Jesús es maestro. ¿Es qué? Maestro. Ellos estaban lejos del Señor. Porque a un maestro, con un maestro no se tiene intimidad. Por mucha confianza que cualquier maestro le brinde a un alumno, tú no llegas a descubrir el corazón del maestro. Entonces ellos en su vocabulario ya decían, en el lugar donde se encontraban, ellos estaban lejos de Jesús. Le dicen maestro a él. ¿Sí o no? Entonces el corazón de ellos estaba lejos. Y le dicen al mismo maestro, al que les estaba enseñando, que las enseñanzas de él no eran las correctas, sino que Moisés mandó a que le cayeran a pedradas. Eso les impedía verse a ellos mismos de forma correcta. El espejo estaba sucio. Ellos estaban justificando delante del que juzga rectamente. Ellos estaban tomando el juicio por sus propias manos. Esto me enseña algo muy importante, mi hermano, y si puedes lo anotas, que la calidad de relación que tú tengas con el Señor va a decir o va a determinar cuán honesto tú eres contigo mismo. Te lo voy a repetir. La calidad de relación que tú llegues a tener con el Señor va a determinar cuán honesto puedes llegar a ser contigo mismo. ¿Está bien? Si tú tienes a Dios como maestro, como solamente alguien que te enseña enseñanza, valga la redundancia, tú no vas a llegar al corazón a intimar con Él. Pero si tienes una relación donde Él es tu Señor, tú vas a poder conocer los sentimientos que Él tiene, los pensamientos que Él tiene, las actitudes que Él tiene con respecto a cualquier circunstancia. Y mucho más cuando se trate del prójimo. ¿Sí me sigue la idea? Los fariseos no estaban en el templo, en el lugar ni siquiera de la enseñanza. Ellos andaban buscando en la vida de los demás cualquier error para traerlos a juicio delante del Señor. Y no solamente eso, sino que la malicia que ellos tenían era para probar al Señor.
Cuando el mismo Jesús le dijo al diablo que nadie podía tentar al Señor. Nadie podía ir contra eso porque era atentar contra la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué hacen estos hombres? Agarran la vergüenza pública de esta mujer y vienen a justificarse delante del Señor. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Él ve, examina el corazón, porque cuando tú sabes que el diablo es el acusador de los hermanos, y yo he entrado en una acusación también, yo me he contaminado, he estado lejos de Dios. El Señor dijo que Él era el acusador de los hermanos. Por lo tanto, todos estos fariseos estaban llenos de intenciones diabólicas, intenciones homicidas, querían matar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué aprendo yo con este principio, mi hermano? Que mi relación con Dios debe descubrir en mí un nuevo nivel de honestidad, de humildad y de justicia, para que yo me pueda relacionar con Él correctamente y con mis semejantes correctamente. Porque tú y yo, por mucho que queramos, no vamos a poder contender con el que examina los corazones hasta el fondo. Amén, amén. Lo bueno es que Jesús los recibe. Y Jesús los recibe. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Escribiendo en el suelo, escribiendo ahí en el polvo, escribiendo en el polvo. Mientras ellos estaban intentando sacar una respuesta de Jesús acorde a su maldad. Tú sabes que hay personas maliciosas que a veces hurgan, buscan dentro de ti la debilidad. Y no es para orar, ¿no? Porque algunos dicen, no, pues dime para orar. Es mentira. Es lo que son grandes chismosos lo que son. ¿Sí o no? Y buscan y hurgan de todo, se meten hasta dentro de la vida interna de las personas con el fin de tener base para después tratar de manipularles. Eso es malicia. Y eso no puede permanecer en el pueblo de Dios. Ellos estaban dentro del templo con una actitud satánica. ¿Sabías tú que en las iglesias también hay gente con intenciones satánicas? ¿Sí? ¿Sabías tú que a veces nos dan ganas de matar a la gente? Confieso mi pecado. En algunos casos matarme yo. No, mentira. Estoy bromeando. Por otro lado, yo veo que yo puedo aprender a darle peso a la relación que yo tengo con Jesús, porque yo no puedo tratarlo a Él solamente por lo que Él me enseña, sino por lo que Él es. Tú vales por lo que tú eres. Tú vales por lo que tú representas. Tú fuiste hecho hijo de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces llegan estos con la acusación. Esta estaba adulterando Jesús, como nosotros nos ponemos a veces a armar la película, y la vimos, y cuando entramos por la ventana, estaba con el marido de Petra. ¿Qué te digo yo, Jesús? Y el marido de Petra se acaban de casar, Jesús. Imagínate, qué horrible. Hasta le ponemos figuras, ¿o no? ¿Y eso qué hacían? Escribiendo en la tierra. Escribiendo en la tierra. Estos fariseos no sabían que el juicio que ellos estaban trayendo sobre la mujer, Jesús se los estaba escribiendo a ellos. Vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 17, para que usted vea esto sumamente importante. Me quedé sorprendido con esto, porque muchas veces me pregunté, por años me pregunté, ¿qué carrizo estaría escribiendo Jesús en el polvo? ¿Qué estaría escribiendo Jesús en el polvo? Porque nos cuentan la historia, porque la leemos, pero no dice nada que Jesús estaba escribiendo en el polvo. Los analistas de la Biblia, los estudiosos, examinaron las declaraciones y el porqué del contexto donde Jesús estaba, y en Jeremías 17:13 dice de la siguiente manera. ¿Lo tienen? No. Ok. Cuando lo tenga se va a dar cuenta. Dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. ¿Qué estaba escribiendo Jesús? Estaba escribiendo el mismo juicio que ellos estaban trayendo delante de la mujer. Es decir, Jesús empieza a obrar de manera justa. ¿De manera qué?
justa. El Señor les estaba anunciando: el juicio de ustedes los va a avergonzar, porque con el corazón que vienen a juzgar está lleno de maldad y de injusticia. ¿Qué es lo que le dice Jesús? El primero que no tenga pecado aquí, el que de vosotros que no tenga pecado, que sea el valiente que le lance la primera. Díselo a ti mismo. El primero, el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Y esta es una declaración que yo debo tener en mi frente cada vez que tenga que relacionarme con Dios. Porque si en algo tú y yo tenemos que reflexionar, es en la actitud en la cual nosotros nos relacionamos con Dios. A veces llegamos a Dios con actitudes como si fuésemos muy justos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A veces llegamos hasta justificándonos nosotros. Esto no pasa aquí, esta es la gente de Venezuela, pero nosotros a veces, los de Venezuela, a veces queremos justificarnos delante del Señor. ¿Y sabes por qué esta actitud tiene que estar enfrente de mí? Porque yo tengo que tener una actitud de humildad para relacionarme con Dios y una actitud de humildad para relacionarme con mi prójimo. Esta declaración de Jesús les disparó directo a la conciencia. Les dio como un corrientazo en la conciencia de ellos. Les dio, les movió la conciencia. ¿Y qué hizo esta declaración? Jesús provocó que ellos cambiaran la actitud. Ellos dejaron de juzgar a la señora que estaba adulterando. ¿Sí me está viendo? Quiere decir que la actitud que tenían, la tenían por dentro, no solamente en las palabras. Ellos estaban siendo injustos con esta mujer. ¿Sí o no? Entonces yo sé que tú has pasado por momentos de injusticia y Dios viene a decirte hoy que no necesitas tú solo defenderte. La mujer se dejó llevar también. Pero cuando hay una injusticia, Dios mismo va a cubrirte a ti de aquellos que te acusan. De aquellos que te aborrecen, de aquellos que quieren destruirte, de las cosas que están contra ti. Si tú estás caminando en justicia, tú no tienes que defenderte. Romanos 12 dice que la venganza es de Él. No escucho nada, la venganza es de Él. Amén. Tu trabajo y el mío es andar en justicia. La declaración de Jesús les da un corrientazo en la conciencia a ellos y ellos tienen que cambiar la actitud. Aunque la actitud de nuestra vida, hermano, tiene que ser persistente en amar al prójimo, en guardar al prójimo. Cada vez que tú te mires en el espejo de tu prójimo, vas a ver cuán frágil eres. Cada vez que tú te mires en el espejo de tu prójimo, te vas a dar cuenta cuán frágil eres. Y yo también. Amén. Todos estamos llenos de debilidad, Pablo lo dice. Pero cuando la palabra toca nuestra conciencia, se estimula el cambio. Diga, cambio. Cuando la palabra de Dios sale de la boca de Dios, debería estimular en nuestra conciencia un cambio. Y por eso a veces tú te arrepientes. Y yo me arrepiento porque queremos cambiar el caminar que traemos. Amén. Entonces, cuando Dios me habla, Dios lo que quiere es tramitar un cambio de camino en mis pies. Estás caminando incorrectamente. Quiero que te metas en la justicia. Amén. ¿Qué pasó? Jesús da esta declaración. Y Jesús con esta declaración sabía que los iba a correr a toditos. Los iba a ¿qué? A correr. Empezaron a gotear uno a uno, desde los viejos hasta los jóvenes. Toditos salieron de allí. Básicamente Jesús le estaba diciendo, con esta declaración yo termino la enseñanza que estaba dando. Y no es la primera vez que Jesús detiene una enseñanza para salvar a un ser humano. Lo hizo con el paralítico también. ¿Se acuerdan? Entonces Jesús detiene la enseñanza por causa de la salvación de esta mujer, cumpliendo lo que él mismo había dicho de la oveja perdida. Dejó a los 99 por un lado para traer a la salvación a esta pecadora. ¿Usted me está siguiendo?
Cuando tú tienes un corazón redentor, tú vas a ver oportunidades de salvación en la vida de las personas que aún pueden pecar contra ti. De las personas que cometen errores tan igual como tú y como yo. ¿Sí? El jefe comete errores, por supuesto. Mamá comete errores, por supuesto. Papá comete errores, por supuesto. El esposo comete errores, por supuesto. Pero cuando tú te ves en el espejo de ellos y ves tu fragilidad, tú eres humilde. Tú dices, Dios, restáurame a mí y restáuralo a Él. Ay, yo no sé a quién le estoy hablando hoy. Si Jesús puede detener una enseñanza que viene de manera profunda del cielo, ¿cuánto más tú y yo podemos detener la agenda nuestra, las ocupaciones nuestras, para hablarle a las personas del amor del Señor y quebrantar toda acusación del diablo en sus vidas? Estoy entrando en calor, pero usted está como... Levanta la mano para ver si está vivo. Diga, gloria a Dios, por lo menos. Jesús le estaba escribiendo en el suelo la ley que ellos mismos estaban infringiendo. Es decir, ustedes no pueden hablar de las cosas que ella está haciendo cuando ustedes están haciendo lo mismo, están practicando lo mismo. Jesús le da la enseñanza a ellos, los corre de allí, pero a la mujer le trae la ley del amor, le trae la ley de la redención, le trae la ley de la sanidad. A esta mujer le dijo, mira, mujer, a todos los corrí para decirte que te amo. A todos los corrí para decirte que te voy a restaurar, que ni yo mismo te estoy acusando a ti. Cuando somos acusadores, la justicia nos alcanza, pero cuando somos redentores, se hace manifiesta la ley del amor. La ley del amor. Dios viene y te restaura, Dios viene y te rescata, Dios viene y te aviva, Dios viene y te inyecta la fe, Dios viene y te da sabiduría nueva, conocimiento nuevo. Ay, ay, ay. ¿Sí o no? ¿Tú quieres andar en fe? ¿Tú quieres andar de poder en poder, de gloria en gloria? Hermanos, con humildad se lo digo, yo le ruego al Señor que pueda seguir trabajando su plan redentor en mí. Que mire las cosas internas que hay en mí. Que aunque para la gente yo no califique, yo sí tenga la oportunidad de no ser desechado por Él. Porque eso es lo que Él nos brinda a nosotros. Eso es lo que Él nos brinda a ti y a mí. Nota esto, la relación de Jesús con el prójimo siempre tuvo una motivación redentora. Siempre tuvo una motivación de salvar, de restaurar, de recuperar. Nunca basada en un error. Porque las personas que ven errores, ¿qué hacen? Te niegan la oportunidad. Te niegan la oportunidad, te descalifican de una vez. Jesús estaba escribiendo en el piso cuando los acusadores vinieron. Jesús no les presta atención para responderle a tus enemigos, para afligirte a ti, sino que le da una ubicación a los enemigos. Amén. Jesús cumplió la escritura que leímos hace rato en el Salmo 140. Jehová tomará a su cargo, ¿qué? La causa del afligido y el derecho de los necesitados. Esta mujer necesitaba la salvación. La iban a matar. ¿La iban a qué? A matar. Pablo dice que el amor no hace mal al prójimo. Y dice también que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando a ti y a mí nos acusan, Dios prepara juicio contra nuestros enemigos. ¿Me estás oyendo? Dios prepara juicio contra nuestros enemigos. Nos protege del que es más fuerte que nosotros. El Salmo 23, yo creo que tú te lo sabes, dice, ¿qué dice? Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de ese salmo? Es decir, que Dios prepara un ambiente para cuidarte a ti y a mí. Las acusaciones de Satanás y de la gente que es como Satanás no llegan a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque su plan redentor es firme contigo y lo que quiere es salvarte. Pero no te hunda tú mismo. No digas las cosas que el diablo puso en su boca. No repitas eso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo quiero que tú observes algo, porque
exactamente lo que Jesús hace y lo que los fariseos hacen tiene que ver con el lugar de donde ellos vinieron. Tiene que ver con el lugar de donde ellos vinieron. Desde el lugar de donde tú vengas se mostrará el efecto directo de lo que las personas recibirán. Si tú vienes de la amargura, ¿qué crees que las demás personas van a recibir? Tu acidez, mi acidez. Si tú vienes del rencor, ¿qué vamos a recibir? ¿Qué van a recibir los demás? Rencor. Si vienes del rechazo, las personas las vamos a rechazar. ¿Sí o no? Pero si vienes del amor, ¿qué es lo que vas a repartir? ¿Qué es lo que vas a repartir? El primer versículo dice algo sumamente importante. Dice que él venía del monte de los olivos. Jesús venía de un lugar. Y esto es lo crucial del mensaje. Y quiero que lo capten, mi hermano. Porque Jesús venía del monte de los olivos. El monte de los olivos contaba con 3 cimas. 3 cimas. Y esto me habla a mí de los diversos niveles de relacionamiento que él tenía con Dios. Jesús, hace años atrás, muchos años atrás, 2 o 3 años ya, no sé cuándo fue exactamente este evento, pero Jesús había recibido el Espíritu Santo. Y él estaba en el monte de los olivos. ¿Sabes qué? Era de noche. Él pasó la noche orando en el Espíritu, impregnándose del amor que el Padre tenía por la humanidad. Y al terminar la noche, llega la mañana y él entra al templo. Él viene repleto de un corazón redentor. De un corazón redentor. ¿Qué me dice esto? Que mientras tú te mantengas en una comunión cercana con Dios, tú vas a poder mostrar las actitudes del Padre a los demás. Amén. El monte de los olivos contaba con plantaciones gigantescas de olivos. ¿De qué? Habían 4 clases de olivos en ese monte. Y una de las 4 clases era la más costosa, porque de esa clase sacaban para vender el aceite. Se utilizaba mucho en ese tiempo. Y para los judíos era muy simbólico esta planta, este árbol y este monte, porque el aceite representa la unción. Quiere decir que Jesús estaba en el monte, en el lugar donde la unción fluía entre el Padre y Él para poder repartir la justicia mientras estuviese en la tierra. ¿Sí lo está viendo? Cuando tú vas al monte con el Señor, cuando tú oras y te dejas afectar por Dios, tus reacciones ya no serán tuyas, sino que será Cristo en ti fluyendo, Cristo en ti hablando, Cristo en ti comentando, Cristo en ti caminando. Amén. Pero si tú y yo no vamos al monte, la unción no fluye. La unción Dios nos las dio para pudrir los yugos y poder liberar a las demás personas. Amén. Entonces, cuando tú llegas a la casa, tú puedes estar llegando al monte de los olivos. Tú allí levantas un altar al Señor, el Señor te imparte de su persona y tú repartes justicia en tu casa. Amén. Cuando llegues a tu trabajo, puedes que hayas llegado al monte de los olivos, porque si tú invocas a Dios allí, Dios te va a impartir su vida, su naturaleza, sus pensamientos, y ya no vas a decirle las 4 cosas al jefe, sino que ahora es Cristo hablando a través de ti. Amén. Dicen los analistas que desde este monte fue que la paloma que Noé soltó desde el arca a confirmar si el diluvio ya había pasado, esa paloma tomó la rama desde ese monte por la calidad de la rama. Entonces quiere decir que ese monte para Jesús era un lugar de testimonio y era un lugar de pacto. Amén. Cuando tú te dedicas a la oración, tú andas siempre dentro del pacto. Porque no hay lugar donde tú invoques a Dios donde Él no se te presente a ti. Tú llegas a la casa, invócalo. Cuando dice la Escritura, cuando andes por el camino, cuando lleguen a la casa, ponle los dinteles de tu casa. ¿Por qué? Porque para que tú andes en el pacto dentro del Señor. Amén. Entonces Jesús viene del monte de los olivos lleno de la unción perdonadora, lleno de la unción restauradora, lleno de la unción que rescata, no que hace morir. Amén. Por
eso es que de donde él venía podía traer una actitud diferente a las personas que estaban en el templo. Mientras tú y yo nos mantengamos lejos de Dios, nos vamos a dejar impregnar por ambientes de acusaciones. Y en las acusaciones hay mucha injusticia. Cuando veo esto me doy cuenta lo importante que es pasar tiempo con Dios en el monte de la unción. ¿Y sabes por qué? Porque tú recibiste la unción. Tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. En ti está el Espíritu Santo. Amén. De allí saldrás renovada, de allí saldrás renovado, de allí saldrás fortalecido, de allí saldrás humilde, de allí saldrás con la buena actitud, con la mejor actitud para poder ayudar a otros. Pero cuando te distancias de Dios, nos empiezan a salir los colmillos, hermano. Pablo le dice a Timoteo esto: quiero que todos los hombres oren en todo lugar y que levanten mano santa sin ira ni contienda. ¿Por qué Pablo entiende este principio de la oración? Porque sabe que mientras más tú invoques a Dios, más de Dios va a producir en tu vida. Amén. Entonces tú estás destinado a cargar la unción que Jesús cargaba cuando venía del monte de los olivos. Cuando veas una acusación indebida, cuando veas algo contra alguien, cuando veas un maltrato contra el prójimo, tú vas a accionar en justicia. ¿Sabes qué da dolor ahorita en la sociedad? Que las personas se caen y lo que hacen es reírse las personas. ¿Sabes qué da dolor? Que un viejito trate de cruzar el semáforo y los carros se lo quieren llevar por el medio. ¿Sabes qué da dolor? Que tú trates de ayudar a la gente y a la gente ya anda tan endurecida, incluso hasta las mujeres. Tú ves una mujer con una caja y le dices: ¿te puedo ayudar? No, yo puedo sola. Hasta la caballerosidad la han quitado. ¿Sí o no? Hay mucha rigidez, hay mucho conflicto en la sociedad. ¿Sí o no? Y también hay mucha mentira, hermano. Nos tratan por conveniencia. Yo no sé si tú has ido a alguna tienda alguna vez y te has encontrado con alguna vendedora de esas que todo te queda bonito, todo te queda bien. Agarras una peluca feísima y te la pones nada más para probarlo, porque yo las he probado. Agarro una cosa bien fea y le digo: ¿qué tal me queda? Oh, sí, excelente, llévatelo, está en oferta, te queda precioso. Hipócrita, porque esto es horrible. ¿Sí o no? Todo eso ahorita. No me estoy metiendo con los vendedores. Yo lo que quiero que usted vea en dónde nos encontramos ahorita. El trato con el prójimo ha sido muy efímero, muy fluctuante. Ha sido de manera desinteresada. Todo lo que buscan es un interés personal, pero no el bien del otro. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué produjo que Jesús viniera del monte? ¿Qué produjo que Jesús viniera del monte? Había recibido el Espíritu Santo y las oraciones de Jesús tenían que ver únicamente con el plan de salvación para la raza humana. Hermano mío, cuando tú sales de la presencia de Dios, es que te dan ganas de evangelizar, es que te dan ganas de predicar, es que tú recibes una enseñanza. Por eso la iglesia tiene que consagrarse mucho a la oración. Queremos hacer eventos, queremos hacer cosas, queremos publicar, queremos decir, pero no oramos. ¿Cómo Dios nos puede entregar una responsabilidad tan significativa de las personas cuando nosotros andamos descuidados, distraídos en otras cosas? Tú y yo tenemos que dejar de orar de manera religiosa. Las oraciones de Jesús siempre causaban un impacto en la gente. La vida de Él, dice que cuando se le multiplicaba el trabajo, Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Nosotros cuando se nos multiplica el trabajo, dejamos de venir a la iglesia. Igualitos a Jesús. La copia de Jesús, ¿sí o no? ¿Qué produjo que Jesús viniera del monte? Una estrategia para poder liberar a esta mujer. Una estrategia para que la mujer llegara a ser libre. Y te la voy a demostrar. Vamos a Deuteronomio 19. Con esto termino. Deuteronomio 19, verso 15. Deuteronomio 19, verso 15.
verso 15. ¿Cómo dice? No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Miren lo hermoso que ha hecho el Señor con esta mujer. El Señor dijo, yo los voy a correr a toditos, porque si los corro, el único testigo soy yo. Y yo no puedo ir contra mi misma ley. Tienen que haber más de 2 para poder acusarle a ella. Por lo tanto, yo la estoy salvando ahora mismo. Él estaba cumpliendo, trayendo a colación esta palabra. Amén. Incluso salvándole de la injusticia, porque la ley decía que aquellos que eran descubiertos en adulterio tenían que morir, tanto la mujer como el hombre. Entonces, estos fariseos hasta machistas eran. Nada más trajeron a la mujer. ¿Por qué no trajeron al hombre también? ¿Usted conoce algún machista? Ya usted sabe de dónde viene el espíritu ese. El espíritu fariseo. ¿Estamos de acuerdo? Trajeron solamente a la mujer. Ahora, lo que quiero resaltar aquí en este texto, Jesús está diciendo, mira, nadie más te puede condenar. Le pregunta a él a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Jesús hizo que todos desaparecieran. Y qué hermoso con esto cuando Dios hace que los que te acusan desaparezcan para que solamente tú y Él queden. Para que solamente tú y Él queden. Y Él te dé su amor y tú lo recibas. Y después tú le des del mismo amor a Él. Qué hermoso trabajo del Señor en este texto. El hacer que ya no hayan argumentos legales para destruirnos a ti y a mí. Y eso fue lo que hizo en la cruz del Calvario. Él presentó su vida por ti y por mí. Y no hay argumento legal que el Satanás pueda usar para destruirte a ti y a mí, porque ya Jesús lo destruyó. Amén. Cada vez que Jesús me habla, debería nacer una nueva meta en mí. Jesús le dice algo. Jesús le dice, mira, ninguno te condenó. Y aparte, ni yo mismo te condeno, que soy el que juzgo. Ni yo te condeno. Es decir, te estoy liberando del peso, de la destrucción y de la muerte ahora mismo. Te estoy liberando del peso de las acusaciones de gente que no conocen mi corazón. Que no conocen cómo yo pienso. Ni lo que pienso de ti, aun cuando estás pecando contra mí. ¿Usted me está entendiendo? Si Jesús lo hace, quien es el que recibe la primera impresión de nuestro pecado, ¿quiénes somos nosotros para estar acusando a las personas de los errores que cometen? Jesús les dice, ni yo los condeno. Amén. A veces manejamos una mentalidad religiosa por no saber cómo piensa Jesús, por no conocer cómo es Él. Entonces cada vez que Jesús me habla, yo debo tener una meta. Jesús le dio una meta. Le dijo, vete y no peques más. Es decir, empieza a trabajar estratégicamente para que tu vida no vuelva a caer en peligro.